Tenemos opiniones muy importantes de nuestros colaboradores en ADN 40 que será importante escuchar para determinar a partir de esto qué es lo que va a pasar en la campaña. Fausto Pretelini, te saludo con mucho gusto, te tomamos la llamada, gracias por la comunicación. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te van? Buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Fausto. Bueno, son momentos de muchísima incertidumbre, de muchísimo temor que están pasando en este momento y que además generan un desconcierto absoluto. Desde tu perspectiva, desde tu óptica, ¿qué es lo que a partir de este atentado puede suceder con la campaña de Donald Trump, con la campaña también de Joe Biden y sobre todo también con la polarización que se ha vivido desde hace ya muchísimo tiempo en los Estados Unidos, Fausto? Bueno, sin lugar a dudas, este tipo de actos va a beneficiar, en este caso, a Donald Trump. Particularmente, al menos no se ve que haya sido un ataque con una gravedad importante, pero al fin de cuentas sí va a detonar o va a catapultar la simpatía de los suyos sobre Donald Trump, ¿no? Es un acto de violencia que la violencia no inició, y la violencia verbal ha iniciado de años atrás en Estados Unidos. La política en Estados Unidos está pasando por una crisis profunda. Quizás desde Estados Unidos no se ha querido valorar tanto por parte de los demócratas como por los republicanos esta enorme crisis que está pasando en Estados Unidos, pero que sin lugar a dudas esto precisamente habla de este deterioro de cohesión, de cohabitación y sobre todo de odio que despiertan los políticos, ¿sí? Una pequeña pausa en esta conversación porque quiero compartir con la audiencia, contigo, el audio original, el momento exacto en el que el expresidente Donald Trump recibe el impacto y además la reacción que tuvo en ese momento la gente que lo estaba acompañando y los elementos del servicio secreto que lo protegieron. Vamos a escuchar el audio original y seguimos escuchando este análisis. Fausto, gracias. Take a look at what happened. Take a look at what happened. Inclusive, Fausto, podemos escuchar que no solamente es una detonación, se escucha a partir de que se toma la oreja derecha, la primera detonación y después dos o tres que afortunadamente o queremos pensar no impactan en el expresidente, pero se escuchan por lo menos dos o tres detonaciones que todavía no sabemos de qué calibre, que ponen pues ahí en entredicho la seguridad que se está llevando a cabo en este meeting en Butler Park, en Butler, California. Seguimos platicando contigo, Fausto. Estos momentos, sobre todo lo que nos acabas de platicar y mencionar sobre la polarización, nos hacen pensar que Donald Trump, y como dices, se ha beneficiado con diferentes situaciones en donde se le ha puesto como un mártir. En los señalamientos ante estos escándalos que ha tenido con la actriz de cine para adultos a la que le pagó por su silencio, la obstrucción también para que las autoridades siguieran un proceso en el momento de que él incitó y tentativamente se decía el ataque al Capitolio, cuando se llevó también los documentos calificados a su casa en Mar-a-Lago. En fin, son muchas situaciones que han puesto pues, en tela de juicio el actuar de Donald Trump, pero al mismo tiempo lo han beneficiado porque lo han puesto como una especie de mártir y que lo benefician evidentemente en este proceso de campaña, ¿no? Sí, mira, ha sido un laberinto judicial por el que ha transitado el presidente Donald Trump. Es claro que lo que ocurre hoy no tendría que pasar, es una exclamación de violencia y de odio hacia las personas, hacia la política, hacia los candidatos, pero si de alguna manera alguien ha utilizado la violencia verbal ha sido el propio Trump. Insisto, y no voy a justificar lo que está ocurriendo hoy, que parece ser que son balines, por fortuna no creo que haya sido una bala, pero bueno, insisto, creo que él está transitando en un laberinto que, como dices, pues lo está sorteando todos los elementos judiciales y tiene frente a él pues un candidato que en términos de edad, de comportamiento o de actitud hacia la candidatura se ha mostrado ya muy debilitado el presidente Biden, y esto ayuda mucho a Donald Trump. Pero Trump es un luchador, es un boxeador, es un personaje que siempre ha mostrado fuerza, que siempre ha mostrado violencia verbal y siempre... ¿Perdón? No, te escuchamos. Te decía que es un personaje que parece un luchador, ¿no? Le gusta mucho la lucha libre, es un personaje que le gusta la violencia verbal, insisto,
y que de alguna manera la frontera entre la violencia verbal y la violencia física, en muchas ocasiones los políticos no entienden o no quieren comprender que es muy fácil rebasarla, ¿no? Y la verdad es que es demasiado fácil hacerlo en un país en donde se permite portar armas, en donde con facilidad cualquier persona puede comprar una en un autoservicio, en una tienda, ¿no? Entonces yo creo que sí es producto de la enorme violencia que ha existido en la democracia en Estados Unidos, verbal en los últimos años, pero sí es un laberinto que ya parece que judicialmente hablando Donald Trump la está librando, al menos de aquí a las elecciones, y eso pues le garantiza lo que está ocurriendo actualmente, que va a tener más popularidad, porque una persona que es atacada con aunque sea una pistola de balín, habrá que esperar qué pasó ahí, pero sin lugar a dudas mucha gente va a cerrar filas con él porque genera empatía. Completamente. El debate, la controversia, la polémica que ha generado la segunda enmienda en Estados Unidos, que sí le permite prácticamente a cualquier ciudadano de nacionalidad estadounidense pues portar, y no solamente una, sino una cantidad importante de armas, un arsenal. Puede inclusive tener en su propia casa, en su negocio, y simplemente lo puede comprar en una tienda de autoservicios siendo mayor de edad. Hemos visto que inclusive día tras día diferentes eventos de violencia, de tiroteos en lugares públicos, en escuelas, se dan a conocer porque pues hay una violencia desmedida, desatada y, como bien lo dices, pues muchas veces impulsada por los discursos de odio de diferentes políticos, y no solamente de Donald Trump. Estamos hablando de políticos en diferentes partes del mundo que han pues incursionado y que han adoptado diferentes posiciones de odio para atraer a más gente, o sobre todo para polarizar más a una sociedad en diferentes lugares que pues está a favor de estos aspectos. Ahora, me parece también importante, Fausto, analizar que desde la perspectiva que se está viviendo internacionalmente, desde el foco de atención que están generando diferentes conflictos bélicos, Donald Trump se ha manifestado también muy claramente acerca de lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, en la Franja de Gaza con Israel, y que posiblemente pues esto lo lleve, dentro de sus discursos, lo lleve a tomar una política y una posición distinta si llega a ganar las elecciones. ¿Cuál consideras tú, y dadas las condiciones y también el antecedente de Donald Trump, que podría ejercer este acto de violencia contra él en su política si es que llegara a ser presidente de los Estados Unidos, Fausto? Sí, es buena pregunta. Yo creo que los grados de libertad que va a tener para tomar acciones o decisiones que refuercen su visión de política exterior, como tú mencionas en el caso de Rusia, va a ser mucho más claro, más agresivo, ¿no? El tema de seguridad será, sin lugar a dudas, un tema primordial. Lo vimos en las últimas 72 horas allá en Washington con esta reunión que tuvo la OTAN, en donde digamos que el tema central fue la salud del presidente Biden, pero internamente se manejaron decisiones muy importantes, como la que Alemania y Estados Unidos tendrán dentro de 2 años, dentro de Alemania, una base de Estados Unidos donde va a poder lanzar misiles de largo alcance. Es decir, la situación compleja ya de la geopolítica en términos de seguridad está agravándose, y esta decisión o este acto en contra de él pues le va a permitir quizás tomar decisiones con mayor facilidad de política de defensa, por ejemplo, fortalecer la seguridad dentro de la frontera con México, ¿no? Hablo de la migración, todos esos temas que de alguna manera le gustan manejar a él. Seguramente va a tener más grados de libertad para ejercer más presión en el Congreso y que le ayuden a firmar algunas iniciativas que tenga sobre estos temas, ¿no? Totalmente. Donald Trump fue un presidente en su administración que estuvo en contra de la migración. Sus declaraciones, sus acciones inclusive eran demasiados. Construir un muro fronterizo en toda la franja de nuestro país con la de él, que no se pudo evidentemente por las condiciones de presupuesto, y otras que además no habían sido aprobadas en el Senado. Pero también era un presidente, Fausto, que apoyaba la aportación de armas de fuego. Él apoyaba y era un defensor de la segunda enmienda. Ahora, después de este atentado, ¿crees que cambie su perspectiva más allá de saber o conocer el calibre, si es que habría sido una bala de balines, un ataque con una pistola de balines o de un calibre que todavía desconocemos? ¿Crees que él cambie su perspectiva y su visión acerca de regular o reformar la segunda enmienda? Mira, por los pasos o el perfil de Donald Trump, dudo que vaya a tomar esa decisión. El lobbying de los armadores allá en Estados Unidos
es muy fuerte, le da mucho dinero a su campaña y en este sentido no creo que vaya a cambiar. Si en algo ha sido consistente, ha sido en la defensa de la aportación de armas de manera libre y esto va a continuar, ¿no? Yo creo que la utilizará para reforzar la seguridad, pero en los temas que él le interesa, como es el tema de la migración, ¿no? Ahora, en temas de política, Fausto, esto influye directamente también en la política con nuestro país, en la política con sus aliados y con sus principales colaboradores. ¿Cuáles serán entonces también las perspectivas políticas en diferentes acuerdos que tomará desde tu perspectiva Trump si es que llega a ocupar un periodo más en la Casa Blanca? Sí, mira, yo creo que aunado de lo que te comentaba anteriormente, creo que con el nuevo gobierno de México, el gobierno federal, me parece que va a ser mucho más agresivo, más contundente en temas de seguridad, va a pedir más, va a demandar más seguridad y más control migratorio. Eso no es una novedad, evidentemente, pero creo que sí va a haber una versión mucho más radical del presidente Trump en caso de que gane las elecciones, de lo que vimos en su primer gobierno, porque ya no habrá una tercera reelección. Entonces, en ese sentido, tendrá la capacidad y la holgura para ser más exigente en temas de seguridad. Ese será el tema, sin lugar a dudas, más importante, la migración. Acuérdate que la migración, desde que estalló la guerra civil allá en Siria, se asentó mucho en Europa, pero también ha crecido en el Atlántico, y mientras haya dictaduras en América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, habrá más gente que quiera ir a Estados Unidos, y no solamente las dictaduras, sino también por cuestiones económicas de muchas partes del mundo, ¿no? Totalmente, sí, el tema de la migración, de la seguridad, el tema de los cárteles de la droga, inclusive el tema que también ha estado señalando activamente Donald Trump, que él lo erradicaría con una metodología distinta que también estaría dentro de su agenda. Esos tres temas y, por supuesto, el tema de los acuerdos bilaterales entre nuestro país y ellos. Y, bueno, por supuesto, en el TEMEC, los temas económicos que quedaron pendientes en esos 4 años que él estuvo al frente, ¿no? Así es, el tema de los cárteles de la droga es, sin lugar a dudas, seguridad interna para Estados Unidos, el tema de fentanilo, la triangulación con el tema de China, es decir, sí hay grados o hay elementos en donde uno puede decir que va a ser mucho más duro, más demandante, y esto, bueno, le va a tocar al gobierno de México, ¿no? Totalmente. Ahora, estamos acostumbrados, desafortunadamente, a escuchar a un Donald Trump que culpa, que siempre responsabiliza a alguien cuando sucede algo malo. En este caso, y sin especular, sin adelantarnos, ¿consideras o crees que Donald Trump vaya a señalar directamente a alguien de este atentado, que culpe a alguna razón en particular después de que conozcamos las primeras declaraciones después de este atentado, Fausto? Pues mira, todo va a depender si logran capturar al que disparó. Si lo logran capturar, bueno, tendrá más elementos para definir cuál es el perfil. Y si no, seguramente el propio candidato Donald Trump pues hará su propia descripción del rasgo, ¿no? Sus enemigos, demócratas, gente que esté cerca de Biden. Es decir, las teorías de la conspiración se van a disparar a partir de ya, en estos momentos, y mientras menos información clara haya, mientras menos datos claros haya, contundentes, pues va a ser mucho más fácil y más incentivos va a haber para que generen teorías de la conspiración, ¿no? Totalmente. A ver, hay todavía mucha incertidumbre, todavía no hay información concreta sobre si detuvieron a 1, a 2 personas o cuántos estuvieron involucrados en este ataque. Dicen tentativamente que hay una persona detenida, todavía no se sabe su edad ni su sexo, pero podríamos también, esto nos recuerda evidentemente, Fausto, pues a diferentes momentos y diferentes atentados que pasaron tanto presidentes como expresidentes. En los 80 ya lo comentaba, el atentado contra Ronald Reagan, también desafortunadamente lo que pasó con Kennedy, pero en ese momento las teorías sobre el señalamiento a Harvey Oswald fueron directas y hay pues muchísimas teorías que asumen que no fue él, sino que fueron diferentes tiradores. En fin, en este caso, ¿crees que la información, crees que la persona detenida sea verdaderamente la persona que cometió este atentado? ¿Hacia dónde podemos voltear a ver, más allá de que tengamos ya información un poco más adelante de quien cometió este atentado? Mira, Max, yo creo que vale la pena esperar, ¿no? Es decir,
En este tipo de eventos, obviamente, los servicios secretos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos los están cubriendo. Llama la atención que, bueno, pues se les escapó, se les fue, ¿no? La idea de que pudieron dispararle con cierta facilidad, pero yo diría que hay que esperar, ¿no? Que haya más información para ver qué es lo que ocurrió y si pueden tener, pues, a la persona que disparó, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cambiará ahora la metodología de Donald Trump a partir de los próximos mítines en el segundo debate presidencial tentativamente que tenga? ¿Su posición, su discurso cambiará? ¿Será más agresivo? ¿Qué podemos esperar de un Donald Trump después de este atentado, Fausto? Sin lugar a dudas, vamos a ver un Donald Trump que va a explotar mucho esta situación. Lógicamente, no lo estoy criticando desde el punto de vista que fue agredido físicamente, insisto, pero siempre que ocurre ese tipo de eventos y que por fortuna le sortean la situación crítica, es decir, sobreviven, pues lógicamente tiene un activo ahí a favor de él y lo va a explotar mucho. Totalmente, pues son momentos de mucha incertidumbre, Fausto. Como siempre te agradezco este tiempo, la llamada, el análisis de lo que se está viviendo en este momento en los Estados Unidos. Ya pasaron aproximadamente 50 minutos después de que se suscitó, de que se dio a conocer este atentado en Butler Park, en Butler, Pensilvania, hacia el expresidente y candidato ahora del Partido Republicano, Donald Trump, hace unos momentos, que genera también, pues, y que incentiva una polarización más grande de la que ya estaba pasando Estados Unidos. Bueno, como siempre, Fausto, un placer escucharte analizar este tema que seguirá dando muchísimo que hablar el resto del día de hoy y los días posteriores. Igualmente, Max, te mando un abrazo. Saludos. Estamos en contacto. Gracias. Fausto Pretelini, internacionalista y colaborador de ADN 40 y de diferentes espacios de información de este medio. Bueno, el equipo de campaña de Donald Trump también dice que el expresidente está bien, afortunadamente está siendo examinado actualmente en un centro médico local. No se ha establecido, evidentemente, por medidas de seguridad, cuál es el hospital o la clínica, el medio local en donde está siendo tratado, asistido, pero ahí vemos el comunicado del servicio secreto, que lo más importante es que el expresidente Trump está a salvo y que está siendo atendido. Son datos y es información que están llegando minuto a minuto, con muy poquita información, pero sobre todo cuando ya haya el pronunciamiento de diferentes actores importantes de la política, se los daremos a conocer. Vamos a otra vez a capturar y a recuperar el momento exacto con el audio original, el momento en el que el expresidente Donald Trump sufre el atentado en ese meeting en Butler Park, en Pensilvania, al momento en el que estaba volteando a su lado derecho. Vamos a recuperarlo. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Watch out. Ahí vemos nuevamente estos momentos de terror, de desconcierto que pasó el presidente Donald Trump y también de la gente que estaba a su alrededor en el momento de que se escucharon estas detonaciones. Se empezaron a escuchar los gritos de diferentes personas. El presidente, después de que es salvaguardado, de que es custodiado, levanta el puño y sus simpatizantes, sus seguidores atrás, pues también levantando el puño y gritando las mismas consignas que, según testigos, dicen: vamos a seguir en la pelea, we keep the fight. Seguía diciendo estas palabras con su puño en alto. Fue en ese momento pues custodiado, como le digo, y llevado a este centro médico. También
ha circulado una imagen en redes sociales. Se han preguntado muchísimos medios y muchas personas qué pasó con la identidad del tirador. Bueno, del lado izquierdo de su pantalla vemos también imágenes de pues estos oficiales, estos sheriffs que hay del condado de Butler Park en Pensilvania, cómo están rodeando también a una persona que se dice ahí también en el comunicado que estaba pues con algunas manchas de sangre o con algunos impactos, algunas heridas. No se sabe si son heridas provocadas por la misma arma detonada. Ahí vemos cómo lo sacan, se ve el brazo solamente de esta persona, cómo lo van sacando, se ve el brazo que inclusive va lastimado, pero todavía no se ha determinado el sexo de esta persona ni tampoco la edad, pero se ve como ahí los agentes, estos sheriffs, lo van sacando y lo van transportando a un lugar que todavía se desconoce. Es hasta el momento la información solamente es una persona detenida por estos ataques que al parecer está también herida o lesionada y no sabemos si está herida con la misma persona con la que posiblemente y tentativamente realizó este ataque o alguna persona de ese meeting cometió, o sea, se habrá abalanzado sobre él para defenderlo de cometer pues, más detonaciones. No se escuchan detonaciones sinceramente fuertes, parece, como platicábamos con Fausto Pretellini, que son detonaciones tal vez de un arma de balines o de un calibre que todavía se desconoce, pero pues no se podrá pensar en un arma de alto calibre, tomando en cuenta que no es una herida de gravedad la que sufre el presidente de los Estados Unidos, es una herida que sufre en su lado derecho, en el costado derecho de su rostro, de su oreja, y por el cual fue sacado inmediatamente. Bueno, son momentos, como le digo, de muchísima incertidumbre, es información que llega a cuentagotas. A lo largo de este día, de esta tarde y en diferentes espacios de ADN 40 le daremos a conocer absolutamente toda la información conforme la vayamos conociendo. Debido a esta alerta informativa por los disparos en un evento del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vamos a tener que retrasarnos en nuestra entrada al aire de los programas de Somos Grandes con Infa Salinas, los programas que ya tenemos contemplados y programados en esta barra sabatina, pero agradecemos, por supuesto, que nos cedieran este tiempo para informarle a nuestra audiencia lo que acaba de pasar hace unos minutos en Estados Unidos, en Butler, Pensilvania, en este atentado hacia el expresidente Donald Trump. Lo dejo ahora sí con esta emisión y en punto de las 6:30 de la tarde tendremos todos los datos recabados y la información de lo ocurrido en Pensilvania. Gracias.